Miércoles del corazón, el doctor Ángel González Medina con nosotros. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre tumores cardíacos. Buenos días, doctor. Buenos días, Liz. Buenos días, Mauri. Buenos días, doctor Ángel González Medina. Bienvenido a su programa como cada miércoles. Aquí estamos y esperamos que el programa de hoy sea también tan interesante como otros que hemos tenido. Así será. Aunque no es un tema de mucho dominio de la población o de conocimiento. Pero sí es interesante que la población conozca que esto existe. Claro. Porque muchas veces las manifestaciones clínicas, la gente no va a pensar que es un tumor que tiene en su corazón. Sí. Y que puede causar estragos, puede causar daños en otros órganos, especialmente a nivel cerebral, a nivel de una extremidad, porque pueden salir partículas o componentes de ese tumor a través del territorio circulatorio e ir al cerebro, al intestino y provocar una cirugía, por ejemplo, de urgencia. Sí. Claro. Doctor, la verdad es que, tal como usted dice, cuando nosotros hablamos del corazón, pues uno no se imagina que el corazón puede ser un órgano donde se produzcan tumores. Los tumores en el corazón, ¿con qué frecuencia aparecen? Mira, son raros, son poco raros, frecuentes. Se estima que eso ya por autopsia, o sea que muchos no se diagnostican. Que no dan manifestaciones. Exacto. Quizás. Y entonces por autopsia se ha encontrado, las estadísticas que hay es que 1 por mil autopsias se ha encontrado 0.01%, hasta 0.3%. Lo raro. Y los más comunes son los tumores benignos, tumores primarios propios del corazón son raros. Quizás mucha gente dice, no, quizás no en el área de cardiología, que también vemos muchos tumores malignos, no cardíacos, porque son raros también, sino por metástasis. Las metástasis también. Claro, llega al corazón, doctor. Claro. Metástasis, hay tumores que dan, sobre todo los tumores que están en el tórax, son los que más invaden, pero también tú puedes tener tumores tan alejados como un cuello del útero. Del que haga cervix, metástasis al corazón. Al corazón. Exacto. O de riñón, puede ir al corazón. Es decir, tú tienes muchas posibilidades de tener metástasis al corazón, especialmente al pericardio, es donde más se manifiesta como pericarditis, con derrame pericárdico, inflamación. El pericardio, ¿qué es el pericardio, doctor? El pericardio es la hoja que envuelve el corazón, que lo cubre, ¿verdad? Y tiene dos partes. Una parte que se adhiere al mismo tejido del corazón y una parte que va por fuera, creando una especie de, como si hubiese una cavidad virtual. Incluso ahí hay una cantidad de líquido que permite que el corazón pueda expandirse. Que los movimientos que hace que sean posibles por ese líquido. Sin lesionarse, gracias a ese. Es como un lubricante. Es como un lubricante. Sí. Se desplazan las dos membranas y eso permite. Es igual que lo que pasa, por ejemplo, con los pulmones, ¿verdad? Que los pulmones tienen también una serosa, una membrana. Una serosa que es la pleura. Y a nivel también del abdomen tenemos el peritoneo. Por eso cuando hay una extravasación de líquido en el tórax, por insuficiencia cardíaca o por otras razones, podemos tener líquido en el pericardio y líquido en el espacio pleural también. Exacto. O sea, que esos movimientos de inspirar, o sea, cuando respiramos, entonces los pulmones se pueden expandir y pueden colapsarse gracias a ese líquido y el corazón en ese movimiento que hace ese pequeño líquido, de sístole y de diástole, de apretar y de soltar. Entonces es posible por ese líquido que está en la cavidad pericárdica, ¿verdad? Puede hacer sus movimientos normales sin dificultad. Sí, doctor, el corazón, háblenos un poquito de la estructura anatómica del corazón para que la gente más o menos entienda. ¿Cómo es el corazón? ¿Es verdad que el corazón tiene la forma de un puño? ¿Cuál es la forma? Mira, la forma más o menos es como de una pera. De una pera. Sí. Pues se parece más o menos. Sí, se parece un poquito a la pera. Sí. Pero no es exactamente porque tú ves los grandes vasos. Ahora, cuando tú se parece un poquito al puño. Al puño, ¿verdad? Sí, se parece un poquito. Exacto. Por los vasos. Y se dice que el tamaño, ¿es verdad, doctor, que el tamaño del corazón normalmente es el tamaño del puño de la persona? Eso es lo que se ha establecido hasta ahora normalmente. Okay. Cuando le dicen a una gente, usted tiene un corazón grande, entonces... Hay problema, no que hay mucho amor, no, que hay un problema médico. Bueno, hay dos cosas. Una grande porque una persona, ¿verdad?
bondadosa, noble, Sí. pero también está la expresión de que tú tienes un corazón grande porque el corazón se creció. Creció. Ujú. Creció, se hipertrofiaron las paredes, se dilató. Normalmente el corazón crece con la edad, doctor. Él tiene un poco de crecimiento Ujú. después del nacimiento y ya llega un momento que ya se detiene ese crecimiento. Las paredes ya son... Pero vemos que, por ejemplo, los órganos tienen la tendencia, nuestros órganos tienen la tendencia como que a ir modificándose. Por ejemplo, el cerebro se pone pequeño, se atrofia. Y el corazón, pues, tiene la tendencia a ponerse grande siempre o no. No, la tendencia es esa, cuando Sí. hay enfermedades, ponerse grande. Ah, ok. Pequeño puede ser cuando tú tienes, hay un caso que es el caso de la pericarditis constrictiva o la miocardiopatía restrictiva. Pero eso en caso de Entonces, enfermedades, sí, ¿no? ya eso es el caso de enfermedad. Ya eso Pero, es una lesión. la evolución natural del corazón es a quedarse del mismo De tamaño su mismo o a tamaño crecer un poco. o por enfermedad crecer. A crecer, pero por enfermedad. Exacto. Ok. Entonces, decíamos, anatómicamente, el corazón, ¿cómo es? O sea, Bueno, ¿tiene cuánto? Usted dice Tiene que 4 cavidades, que son 2 ventrículos y 2 aurículas. Las Sí. 2 aurículas están arriba, o atrás, un poquito atrás, pero Ujú. en la parte superior, y los 2 ventrículos. Los ventrículos son los que tienen que ver con enviar la sangre al resto del organismo. El ventrículo izquierdo especialmente solamente no manda sangre así directamente al pulmón, porque la sangre que va al pulmón sale desde el ventrículo derecho a través de una arteria que se llama arteria pulmonar, y esa sangre se oxigena porque es para oxigenarse, para tomar el oxígeno y poder llevar oxígeno al resto de los tejidos. Regresa la sangre a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo a través de la aorta. La impulsa hacia el cerebro, A todo el cuerpo. hacia los brazos, hacia las piernas, hacia el intestino. Entonces, toda la sangre del cuerpo llega a la aurícula derecha, derecha. ¿verdad? Toda la sangre Regresa a la aurícula Exacto. derecha. Llega ahí para de ahí entonces ir hacia los pulmones, ¿verdad? Va hacia los pulmones, se oxigena. Y suelta el CO2, ¿verdad? Y suelta el CO2, el anhídrido carbónico. Saca el CO2 hacia el exterior hacia el e exterior. incorpora el oxígeno. Entonces esa sangre ya oxigenada regresa a la aurícula izquierda, Sí. que es como un reservorio, ¿verdad? Sí. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo cuando se contrae la envía al resto de los tejidos. ¿Y las válvulas, doctor? Cuando se habla de las válvulas, ¿dónde están las válvulas? Las válvulas hay 4, fundamentalmente 4, Uh-huh. aunque tenemos una adicional. Son las válvulas que comunican las aurículas con los ventrículos. Uh-huh. En el caso del ventrículo, de la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, es la válvula mitral. En el caso de la aurícula derecha con el ventrículo derecho, es la válvula tricúspide. Por supuesto, están las válvulas aórticas y pulmonar, que son las 2 válvulas que tienen que ver con la arteria pulmonar y la arteria aorta. Y todo esto es como un mecanismo de bombeo, que es lo que permite que la sangre entre y salga. Sí. Con un mecanismo sincrónico de que las aurículas se contraen primero para mandar la sangre a los ventrículos y luego los ventrículos se contraen para mandarla a los pulmones y al resto del organismo. Explicando todo esto, doctor, a mí me gustaría que pudiéramos hablarle a la gente porque nosotros de hecho hemos desarrollado programas respecto al tema de la hipertensión, la importancia de tenerlo controlado, el tema del colesterol también. ¿Cómo se afecta toda esa funcionalidad, esa estructura del corazón cuando hay una hipertensión descontrolada o cuando el colesterol está elevado y ese paciente no es tratado adecuadamente? Fíjate, cuando tú tienes una hipertensión que no la logras controlar o no ha sido diagnosticada y por eso no está controlada, la hipertensión lo que va a causar es un aumento del trabajo cardíaco. Porque fíjate que la presión arterial está determinada por el volumen que maneja el corazón, como debe ser, y la resistencia que encuentra ese flujo para llegar al resto de los tejidos. Es decir, la resistencia vascular sistémica, es decir, a nivel de todo el cuerpo. Esa es la fórmula específica. Claro que ahí intervienen una serie de factores que tienen que ver con la regulación de que los vasos se dilaten adecuadamente, de que el riñón reciba su volumen adecuadamente, de que el volumen que va a manejar el organismo sea siempre el mismo. Claro, cuando tú tienes hipertensión y eso se va cronificando, la resistencia vascular va aumentando y eso, ¿qué provoca? Que el corazón tenga que hacer un esfuerzo mayor para vaciar desde la aorta su volumen. Es como cuando usted tiene
vamos a decir, un cuarto lleno de agua y usted comienza, y usted la saca sin problema. O en ese momento encuentra resistencia, que hace el agua tiende a devolverse. Sí, se devuelve. Claro. Eso ocurre En el corazón. normalmente, sí, ocurre normalmente. Cuando la sangre va, hay una onda de, como le llamamos, de reflexión. Que cuando hay un aumento de resistencia, eso aumenta y eso crea que el corazón tenga que trabajar más. Eso aumenta la resistencia, al aumentar la resistencia vascular, el corazón tiene que hacer más esfuerzo. Entonces, ¿qué va pasando? Es como si tú estuvieras levantando pesas, como si tú estuvieras aumentando tu masa muscular. Entonces el corazón, el ventrículo izquierdo en ese caso, se va a hipertrofiar. Sus paredes se van a engrosar. Incluso en un proceso peor, la hipertrofia puede asociarse con fibrosis. Entonces ya el tejido no solamente está engrosado, sino que está dañado. ¿Qué ocurre? Que la aorta también va recibiendo ese esfuerzo, porque cada vez que el corazón tiene que hacer más esfuerzo, entonces la aorta se va a dilatar. Y eso puede llevar a que, si la aorta se dilata, el anillo de la válvula aórtica se dilate también. Entonces puede desarrollar insuficiencia de la válvula aórtica. Entonces que la sangre cuando salga se devuelva. Y por otros mecanismos también va esto a causar repercusiones hacia atrás. O sea, no solamente el ventrículo se va a engrosar, sino que cuando el ventrículo se engruesa, ya tiene dificultad la aurícula izquierda de vaciar su contenido en el ventrículo izquierdo, la sangre. Entonces la aurícula izquierda se va a dilatar, se va a hipertrofiar. Pero antes de eso, puede ocurrir o puede estar ocurriendo al mismo tiempo que la sangre que viene desde los pulmones encuentra resistencia. Entonces fíjate, resistencia en la aurícula izquierda, resistencia en el ventrículo izquierdo y resistencia en la aorta. Problema, eso es por todos lados. Y entonces eso va ocasionando que vaya aumentando la presión dentro de la arteria, dentro de las venas pulmonares, primero, y luego hacia el territorio arterial pulmonar. Y esto va provocando una serie de cambios que es lo que va llevando en principio a la insuficiencia cardíaca. Claro. Que en ese caso es por un trastorno de el ventrículo izquierdo se pone como si fuera duro, ¿verdad? No se distiende bien, entonces va aumentando la presión hacia atrás, se va desplazando sangre hacia atrás, y ahí es que viene entonces que va entrando líquido al pulmón y en una crisis hipertensiva o un evento importante puede haber un edema pulmonar. Y todo esto, doctor, puede pasar sin que el paciente presente ninguna manifestación, o sea, se va dañando esa estructura, se va dañando esa funcionalidad, ese corazón se está esforzando de más y el paciente puede andar por ahí como si nada pasa, sin síntomas. Acabo de conocer un paciente que siempre camina muchísimos kilómetros y su corazón está dilatado. Y la consecuencia de la dilatación ha sido la hipertensión porque él no sentía nada. Por eso se llama el enemigo silencioso. Sí, claro. Bueno, había un paciente muy, muy icónico mío, porque estaba muy cerca de mí, que él decía, dice él que yo soy hipertenso. Porque él no sentía nada. Ese era mi papá. Su papá. Dice él. Y entonces yo le decía, te va a crear mucho problema. Te va a crear mucho problema porque entonces él no se tomaba la medicina, no era regular en el tratamiento porque él no se sentía nada, que esas eran cosas de los médicos. Entonces, fíjate cómo por no llevarse de la orientación del médico, puede entonces comenzar a tener problemas. Claro. Y eso, claro, como la hipertensión es silenciosa, o sea, no tiene síntomas específicos hasta que no causa un daño. Una crisis. Entonces, eso hace que la hipertensión pueda evolucionar y el paciente no darse cuenta. Y muchas veces ya, no solamente con daño en la aorta y en el corazón propiamente, sino que ya se afectaron los riñones. Sí, claro. Se afectaron los riñones, ¿tú me entiendes? Entonces, por eso es que es muy importante que proteger la salud de la población oriental, porque hay jóvenes, más jóvenes cada vez hipertensos, no se dan cuenta porque no se chequean, y se considera que lo mínimo que una persona adulta para chequearse su presión es que ya tiene que tener un chequeo cardiovascular a partir de los 35 años, pero que debe haber pasado por lo menos a los 18 años por una evaluación cardiovascular para saber cuál es su condición definitiva de su estado
de su sistema cardiovascular. Y yo creo, doctor, no sé si usted me apoya en este planteamiento, que ese tipo de evaluaciones deberían realizarse hasta más temprano, por el tema de lo que hablábamos al inicio del programa, con los niveles de obesidad y sobrepeso que estamos manejando y que se están presentando muchos eventos cardiovasculares en la población más joven, justamente por ese estilo de vida que estamos llevando. No, eso es correcto. Fíjate que por eso el día pasado hablábamos de la consulta del niño sano. Sí. Porque es donde tú primero vas a detectar cualquier problema que exista. Uh-huh. Cuando ya el niño adolescente debe volver a un chequeo, o sea, en la etapa infantil, en la etapa juvenil, en la etapa adolescente. Y ya cuando entra en la etapa adulto también, porque va a comenzar a hacer otras actividades. Incluso el niño, fundamentalmente porque los niños van a comenzar a hacer deportes. Sí. Y tienen que saber en qué condiciones están. Qué condiciones pueden interrumpir su capacidad para hacer ejercicio o dificultar su capacidad. Fíjate que hay tantas cosas, eso que hablaba Mario ahorita fuera de programa. Yo acabo de ver una paciente recientemente que ella no sabía o no estaba clara de que ella sabía que tenía rasgo falsémico, pero nunca le había salido en un examen. No tenía el diagnóstico confirmado. ¿Y qué pasa? Que todo vino a la conversación porque cuando ella me estaba hablando de que ella hace ejercicio, es una persona ya de edad y que va al gimnasio y practica boxeo. Okay. Y yo dije, pero usted está haciendo deporte muy intenso porque para que aparezcan con la proporción de células de anemia falciforme que usted tiene, que aparezcan esos glóbulos alterados, los glóbulos rojos, es porque usted está haciendo un ejercicio muy intenso. Ajá. Y tiene que tener mucho cuidado porque entonces puede hacer una crisis. Y entonces ahora está preocupada y dice, no, porque ella no sabe el porcentaje que tiene. Entonces hay que hacer un análisis para demostrar cuál es la proporción de hemoglobina anormal que tiene esa paciente para que pueda realizar ejercicios que no puedan comprometer su salud. Qué interesante eso, doctor, que usted plantea, porque se habla mucho de evitar el sedentarismo, de comenzar una rutina de actividad física, pero mucha gente lo hace sin tener una evaluación previa que le permita conocer cuál es el estado general de salud y que evite que se presente algún tipo de situación en medio de esa actividad física que decida realizar. Yo te puedo decir que los últimos años, no son tantos, pero yo te puedo decir que alrededor de 10 pacientes que tenían anemia, que no se daban cuenta, se chequean muy tarde, con anemia falciforme, la falsemia es una enfermedad que es propia de la raza negra, pero nosotros tenemos mezcla. Y a veces tú encuentras pacientes, yo recuerdo una paciente que ella lo que aparecía era sangre oculta en la orina. Y había visitado varios nefrólogos, pero nadie pensó en su momento que podía ser a causa de la anemia falciforme. Y entonces yo recuerdo que regresando de mi entrenamiento en México, pues le digo, bueno, lo único que tiene usted investigador. Y hija de un caucásico, pero de una mulata. Sí. Y entonces, exactamente, su problema era anemia falciforme, en una proporción de más de 40%, o sea, heterocigota. Esa es la importancia de pensar en las condiciones, de investigar adecuadamente y poder entonces establecer diagnósticos precisos. Siempre hay que ir detrás de todas las posibles causas de por qué usted tiene una anemia. Si es un niño, si es un adulto. Hay causas que son más propias de una edad que otra, pero siempre iremos tras cualquier posible causa para poderla descartar. Sobre todo causas de ese tipo, sobre todo anemia que se mantienen. Tú sabes que es muy frecuente, sobre todo en las muchachas jóvenes, las mujeres jóvenes, por el asunto de la menstruación, el asunto de la anemia. Sí. Pero si es una anemia que persiste, a pesar de todo, y muy importante, no cuesta nada investigar que no esté asociada a ninguna otra razón. Claro. Bueno, es momento, doctor, de hacer una breve pausa. A la gente que nos escucha, motivarles a seguir en sintonía. Hoy es miércoles del corazón y los temas siempre son muy interesantes, así que quédese con nosotros, volvemos en breve. Cátedra Médica.